Ya hablamos de los dones estos de señal, que vamos a hablar un poco más en el capítulo 14, pero entonces el resto del pasaje nos está diciendo que somos miembros los unos con los otros. Ahora, aquí la cuestión es la siguiente. El énfasis es la unidad. Voy a usar un término que es, vaya contradicción, es un término absoluto, pero es muy relativo. Ahora imagínense cómo puedo decir blanco y negro simultáneo, ¿no? El término absoluto es, Dios quiere una unidad absoluta, y lo relativo es que es imposible, pero vamos a desarrollarlo. El ejemplo que usa el apóstol es el del cuerpo. Y pues es gracioso porque parece que se dirige a unos niños, ¿no? Diciendo que el pie, si no es del cuerpo, que la oreja, que la nariz, pues todo eso, que si fuera una clase para recién convertidos y quienes empiezan el evangelio, pues sí me entretengo ahí con los detallitos estos tan infantiles. Pero pues no, es una clase de discipulado y es para gente que ya estuvo en el instituto y que ya trae pues la cabeza con mucho más contenido, ¿no? Entonces, el ejemplo es infantil y lo que dice es, el cuerpo está unido y concertado entre sí, como lo menciona en Efesios. En Efesios habla de esa capacidad de unión entre las coyunturas, tejidos, músculos, huesos, la. Bueno. A veces es muy profundo, Pablo, y a veces... Que es sumamente simplón. Sí. Y qué bueno, porque es de las veces que la gente le entiende. Bueno, ok. Ahora, lo que quiero llamar su atención es básicamente que dicen que parece que hay miembros que no son importantes, vamos a ponerlo de decoro. Yo voy a usar esto de su función y razón. Por ejemplo, alguna vez con mi doctor años nos mencionaba que le agradecía mucho a Dios por su potasio y pues uno se queda pues hasta pensando hasta chusco, ¿no? ¿Es pareja o qué? ¿No? ¿Por qué agradeces eso? El asunto era que el asunto era que como médico internista, ¿o qué es, Gabriel? Él era internista. Como médico internista, pues sabe cómo funciona todo por dentro y las glandulitas y todo, y decía, si el potasio no tiene cierta medida, cierto valor, salimos que, bueno, qué bueno que lo aprecias y le agradeces a Dios por eso. Entonces, hay cosas que mencionaría Pablo en el cuerpo, como este cuate, que pues agradece y que uno ni en cuenta, ¿no? Yo cuando iba a pensar en los valores del potasio y las medidas, eso. Y dice que esos son importantes, pues sí, como decía este amigo doctor, y le llama que parece que los más débiles pueden ser más importantes. Ya saben, tenemos amígdalas, se sacan y luego dicen que no hay que sacarlas, circuncisión igual, que no hay que quitar el prepucio, bueno, ya saben. Entonces, un amigo doctor desde la infancia me comentaba que aún los vellitos de la nariz, los pelos que se asoman, que ni siquiera se deben de recortar, aunque es de muy mal gusto verlos. Te acuerdas de tu jefe que siempre los traía así, como cepillo, se me antojaba cortárselos, pero pues no, ni modo de agarrarle la nariz, ¿eh? Pero decía este amigo doctor, no, hasta los vellos traen, es la que debe de haber, bueno, ya saben. El hecho es que en el cuerpo el valor de todo lo que uno tiene es para agradecer. Por cierto, el testimonio de que salió muy bien en sus estudios, otra vez felicitaciones y gracias a Dios, que es una quinceañera en azúcar, sangre, orina, riñones, gracias a Dios, mi amor. Bueno, entonces, dentro de la congregación, esta unidad absoluta, por eso se llama esto, miembros los unos con, y puse con, no de, y ahorita voy a referirme. Con. No. El sentido teológico debería ser miembros los unos de los otros, porque estás unido en el cuerpo. Pero miembro con los otros habla de la segregación en una unificación.
Traer junto con pegado es que anexas. Decir de es que pertenece. Por eso los unos de los otros diría, ya todos estamos bien pegados. Y mi tesis es que no. Por eso miembros los unos con, porque nos pegamos y nos despegamos. Ahora, primero menciono lo que Turito hizo una observación muy inteligente. Dice, hoy en Paz, en donde yo estoy en los bomberos, vemos la enorme necesidad de que haya más voluntarios, y sobre todo de las iglesias, y no se diga de las iglesias mal llamadas protestantes, ya les he explicado por qué, pero así es el término, así se les conoce y así les decimos. Debería haber más gente de iglesias bíblicas, voy a decir, que de otros lados. Es cierto. Y a mi observación, oye, ¿cómo ves que entren de parroquias? Dice, está perfecto. Claro. Miren, este pasaje podría ser polémico en el sentido de hacer exclusividad. A veces alguien dice, es que yo soy el consentido de Dios. Sí y no. Sí, es bueno que lo digas, porque en Cristo sí lo eres, pero somos todos, todos. Te estoy diciendo, Dios en Cristo nos ama y nos abarca a todos. Él es el elegido y ahí cabemos todos como en una sombrilla. Y esto no tiene etiquetas. No hace muchos años, hace pocos años, había un personaje que me decía que los católicos enemigos. Miren, es verdad que en nuestro país hubo un serio problema desde la conquista y un poquito después, independencia, los sentimientos de la nación de este amigo Morelos, con que la Iglesia Católica es exclusiva, cosas así hicieron y han hecho en nuestro país, que es tan grande, tan vasto, etcétera, en lugares despobladitos, alejados, lo que sea, que sí hubiera una persecución seria, sin duda. Incluso a mí me tocó en Jalapa, cuando era no sé qué de los pastores y de la convención, saber que estaban quemando el edificio de la iglesia bautista. ¿Te acuerdas dónde? Un pueblo allá en el norte del estado, pero no me acuerdo el nombre del pueblo. Y entonces me dicen, oye, esto está grave. Ah, ok. Entonces fui con el arzobispo, Monseñor Obeso, un anciano que pues, nos llevábamos y muy amigos. Oye, tocayo, fíjate que me están quemando el edificio de la iglesia bautista. No, ya le dije. Y me dice, no, ven con tu directiva de los bautistas y vamos a parar eso, pero en seco. Órale. Entonces voy con la demás directiva. Oigan, necesitamos ir con un señor porque necesitamos que eso se pare en seco. Están hasta peligrando el pastor y no sé cuántas gentes. Y la respuesta que me dijeron, ¿te acuerdas? Fue Alfredo Niño. La respuesta que me dijeron es que tenemos heridas históricas con los católicos y con ellos ni el saludo. Vamos a ver con la Convención Nacional, con los abogados, a ver que seas, sí, Turo. Oye, pero tu manera de pensar es esa. La manera de pensar del arzobispo, muy respetable. Pero de la mayoría de los curas, la expresión para los protestantes antagónicas. Sí. Mira, yo voy a decirte sí y no. Sí, desde un principio del prejuicio, y no la lectura actual que existe, interdenominacional y hasta ecuménica. Yo tengo cuates y como dices, pero igual te la volteo, ¿verdad? Qué difícil es para pastores. Mira, en Centro Médico, en la inauguración, que invito a todos de Zacapa, e invité a todos los pastores, un par bautistas más e interdenominacional. Y curiosamente se sentaron en esta esquina curas y en esta esquina pastores. Entonces, en la inauguración, esto es para todos, no vamos aquí a tratar
evangélicos, vamos a tratar de todos. Y la capilla de centro médico está disponible para todos. Yo voy a ser el capellán, pero está disponible para todos. En el momento que uno de tu parroquia esté internado, tú puedes venir y hacer tu ceremonia y lo que sea necesario, ¿no? Como el pastor, explicándoles bien clarito que todos tenían entrada y todos tenían función. Y lo chistoso del asunto fue que ya vamos al ambigú, vamos a comer, igual en esa esquina y en esa esquina los pastores. Yo les decía, por favor, relaciónense, platiquen, y en Zacapu era más difícil, cosa que en Jalapa no. En Jalapa podíamos estar curas y pastores, no todos los bautistas, porque los bautistas con prejuicio, pero en la denominacional teníamos un grupo, entonces teníamos acción social por la ciudad. Es cierto, existe un enorme prejuicio, y la verdad es que ha habido quienes, en minoría, pero estamos rompiendo eso. Y es lo que le decía ahorita a Turito, si en bomberos está necesitando gente y las iglesias podríamos tener capacidad de oferta de voluntarios a ayudar a los bomberos, a trabajar con ellos, pues lo mismo las parroquias. Y no somos enemigos por una causa común. Es más, Dios es nuestra primera causa común. Y lo que manejamos en el espacio ecuménico para la acción social en Jalapa, el EPAS, era en lo que nos une. Estamos trabajando juntos, en lo que nos une, una fe y un servicio a la comunidad, ¿no? Porque le pregunto, oye, ¿tú tienes problemas? Por supuesto. Entonces menciono el ejemplo de este señor hace unos años que me dijo, los católicos son nuestros enemigos. Si tú lo ves así, pero no. Y lo menciono de Jalapa, de que quiero llevar la directiva con el arzobispo, me dice que con el abogado de la convención, y tú sabes cómo es el movimiento de la convención. Estaríamos esperando ser la asociación religiosa con la convención. Entonces, tú expresas de una manera sencilla. Qué bueno que los curas conocidos tuyos de una manera han cambiado su opinión, su punto de vista, pero los que yo he escuchado es antagónico. Sí, tienes razón. Y aquí la cosa fue que el arzobispo dice, vamos a parar eso, pongo en su lugar al cura que está incitando contra el pastor, pero los bautistas no quisieron. Y aquí el punto era para la protección de esa gente allí. Podría ser un cura. ¿Y cuántos son católicos? ¿Cuántos curas hay? No, ajá, pero el arzobispo tenía la capacidad de parar eso. El arzobispo. No, pues el arzobispo era el jefe ahí, pues. El que estaba haciendo el problema. Sí. Pero todos los demás, pues, quién sabe. No. De todo responsabilidad en ese momento. Pero en ese momento, con el que era el problema, podía haber parado en seco, hasta lo saca de ahí. Y los bautistas no quisieron. Entonces la quemada de Monseñor y mi frustración fue que dejaron que hicieran sus desmanes y Monseñor diciendo, oye, ¿por qué no tener un diálogo para que intervengamos y paremos eso? Por prejuicio. Ese es el punto, ¿no? Entonces lo que decimos es, deberíamos tener el criterio, la capacidad de entender que no hay exclusividad. Dios permite que colaboremos, podemos pensar paradigmas. El cristianismo sería otra cosa. Porque este pasaje no es exclusivo de los bautistas, ni es exclusivo de los evangélicos, ni de los que manejamos Biblia. Es para todos los que profesamos el nombre de cristiano. Sí, mami. Mucho tiene que ver la educación que se da en la congregación. Y la educación es cuestión de años, de estar repitiendo, de estar enseñando, porque no cae el 20 a la primera. Esta es una. Entonces, si hablamos de eso, en cualquier lugar es muy difícil la apertura hacia los católicos. De hecho, se ven así como
los adversarios, los enemigos, contra los que tenemos que luchar, vamos a decir así, luchar en el sentido de ganarlos para Cristo, porque no tenemos nada en común, eso es lo que la mayoría piensa, que no tenemos nada en común, cuando tenemos pues todo, el mismo Dios, la misma Biblia, el mismo Salvador. La cosa es la interpretación, el manejo bíblico y las tradiciones y todo eso. Pero este texto no es exclusivo de nosotros. Y lo que he insistido hasta el cansancio, Dios tiene salvos, por supuesto, en el catolicismo. Y tiene salvos en las parroquias, y tiene curas que son grandes pastores, y tiene grandes discípulos como católicos. De hecho, la acción social católica es mucho más fuerte que la del lado protestante, mucho más fuerte. Sus asociaciones civiles y Cáritas, nada más Cáritas, le dicen Cáritas. Cáritas es un albergue para comer, y para tratar enfermedades, para curar los necesarios médicos. Es extraordinario. Trabajo también con migrantes. Y hay curas que son verdaderos apóstoles. No como mencioné, ¿no? De que se pone apóstol nada más así en su tarjetita, sino apóstoles en el sentido de asumir apostolado y de hacer cosas en la sierra y en el pueblo. Hay por la gente, sus grandes, así como hay pillos. Igual en el pastorado hay gente que deberíamos levantarles monumentos, y hay bandidos. O sea, en todo lugar se van a proceder. Pero de lo que estamos hablando es que al final este pasaje no es exclusivo. Este pasaje es inclusivo y mete a todos los cristianos. Entonces, el miembro los unos con nosotros decimos, y este es el ideal, por eso digo con, no de, con. El ideal es, empezando de la congregación local, pero extendiéndose a las demás congregaciones, y extendiéndose a las demás denominaciones, y extendiéndose a las demás interdenominación y ecumenismo. O sea, es lo que hablaba ahorita Canturito. Si el cristianismo fuera aplicado, no veríamos las etiquetas, sino veríamos la necesidad y veríamos cómo cada quien desde su distinta plataforma, con sus distintos recursos, podemos sacar las cosas adelante. El espacio ecuménico para la acción social en Jalapa, con el trabajo del arzobispo y otros sacerdotes y de los pastores que los bautistas no entraron, sí, algunos interdenominacionales. Y el judío, pues. Entonces, de que se puede, se puede. Que hace falta educación, que hace falta concientización, que hace falta inteligencia, criterio, por supuesto. Porque eso de que es mi enemigo, no es tu enemigo, trae la misma bandera, pues, es el mismo tronco cristiano, no es budismo, no es religión de misterio. Se entiende que los curas sacerdotes tuvieron estudio teológico, que no les enseñarían ahí esto. Mira, sí y no. Porque si... Mira, es que la escuela teológica, Arturo, es lo que he mencionado de los seminarios. La gente dice, estudió para pastor, no es cierto, para pastor no se estudia. Como en una universidad hay distintas facultades y distintas carreras, en un seminario pasa lo mismo, no estudias para pastor. Entonces depende de qué estudies. Y de lo que depende que estudies, depende de la formación que traes. De nuestro lado, la verdad, hay una educación muy light, muy light. Es muy poca la gente que tiene una educación que va. Y del lado de los católicos diríamos que tienen mejor y más preparación. No todos y no siempre. La cosa con ellos es que tienen que tener filosofía y aparte lo de teología. Pero de teología depende que estudien. Y luego
tienen que ir a Roma a acabar de especializarse. Pero la especialización puede ir más sobre tu rama dogmática, porque la teología dogmática no es una teología sistemática. La teología sistemática trabajamos la escritura por temas. La teología dogmática se trabaja no la escritura, sino la tradición, por concilios. Entonces, es el dogma. Amar al prójimo. Sí, ¿Dónde queda? sí, por eso existe esa posibilidad. Te digo, el lado de mi experiencia es un lado muy saludable. En Jalapa, lo tienen presente yo, la imagen, eran los aniversarios de la iglesia, con el arzobispo y los jesuitas. Iba yo también a sus celebraciones, vamos, me tocó en Zacatecas. Despiden al sacerdote principal, porque es la catedral de la parroquia principal, y juntan las 3 parroquias más fuertes en Zacatecas para su despedida. Y el invitado de honor era el pastor Bautista. Allí en la parroquia, con las 3 parroquias del Calvario, Perpetuo y Santana juntas. Y mi invitado de honor, mi amigo, el pastor Bautista. Ahora, de todos modos. Pues claro, claro. Y mira, a mí lo que me ha funcionado, no lo he hecho por falta de tiempo, pero tengo yo una parroquia saliendo de procedimiento. Y es un buen pastor, es un tipo que hace un buen trabajo. Mi vecino está encantado, y hemos hablado mucho. Y le he dicho, quiero relacionarme con él. Y la cosa para mí es muy sencilla, llegar, presentarme, yo, el papá, qué gusto, la galán, bien, traigo los antecedentes, tú, ok, esto hacemos en Zacapu, fue en Jalapa eran cenas, en Zacapu fue a comer, fue a comer, este sacerdote que se fue de Zacapu, fue a comer a la casa, y estuvimos un rato, pero bien agradable, platicando de sale el sacerdote, súper reconocido, como aquí hubiera sido parecida, sale de la casa pastoral, estaba ahí en la parte, estaba en el primer, sale, lo despido, abrazo, beso, y todos los vecinos así, ¿no? Y diciéndole a los vecinos, los enemigos están en su cabeza. Bueno, todo esto, por eso, si las parroquias y las iglesias congregacionalistas tuviéramos otro criterio, otra inteligencia, otros contenidos, sería una bomba del cristianismo. El prejuicio, la falta de educación y prejuicio. Prejuicio es lo que nos atora y nos atora feo. A mí ya me atoró, este era el primer tema. El segundo tema, sí, pero quizás no lo, pero vamos a ver. El segundo tema de esto de miembros unos con los otros, y sobre todo esto de que todos son importantes, Dios los puso en el cuerpo como quiso, dice el verso 18, y es muy radical. Y luego, 26 y 27, ¿no? Si uno padece, todos con él, si uno se alegra, todos con él, que yo con ironía lo uso al revés. En las iglesias parece que si uno padece, todos se alegran, o si uno se alegra, todos se ponen tristes porque se alegran. Es decir, esa rivalidad, esa envidia, porque eres bendecido y no yo, ¿verdad? El punto que yo venía a tratar era la deserción y era el antagonismo dentro de la congregación local. Si decimos que como congregaciones y parroquias no podemos vivir juntas ni en paz, esto tiene una raíz más profunda. Y la raíz más profunda es que desde la congregación, desde donde nos estamos viendo, tratando que sea, no podemos vivir en paz. Ahora, estoy hablando en términos generales, ustedes entienden, porque todos conocemos de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido, congregaciones con esto. Y no podemos poner la cabeza del avestruz en el agujero y decir que no pasa nada.
sí sucede. Hay antagonismo entre miembros y hay deserción. Y la deserción, sí, muchas veces es antipatía, es desencanto, desenamoramiento, es hostilidad, desencono, malentendido. O sea, hay una oferta, un abanico enorme, porque no podemos decir nada más. Ayer estaba viendo a un par de gentes que tuvieron un problema y que alguien interviene para que lo remedien y ya beso y abrazo, ¿no? Y me quedé pensando mucho en eso. Ojalá fuera tan sencillo en las congregaciones. Y puede serlo cuando de veras el Espíritu Santo y las gentes tienen ese espíritu de colaboración. Pero sucede también, y este es el lado penoso, la resistencia, la frustración por un lado, el cansancio por otro lado, la amargura. Y hay un refrán que dice, la burra no era listo o el caballo hasta que la golpearon. Y he conocido casos de amargura. Miren, compré un libro y lo tiré a la basura porque me decepcionó, que hablaba de las crisis del pastor y su acercamiento a Dios, su despertar. Interesante, quiero ver. No, hombre, salió con una babosada, pero tremenda. Bueno, el hecho es de que usó metáforas muy extrañas y muy enredadas. No dio lo que ofertaba. Dije, ay, estamos ahí, ¿para qué tiene el dinero? Pero bueno, la situación es que luego no es tan fácil y por eso, y hay deserciones, y hay antagonismo en las iglesias, y hay partidos, y hay grillas, y hay política. Decimos, no debería pasar. Claro. El hecho es que pasa. Miembros los unos con los otros. A veces se ha tenido que decir, mira, tú la familia no la escoges, te la da Dios. Así que te aguantas y la sobrellevas. Al amigo lo escoges. Pero también sucede, en el caso de amistad, que también hay decepción, hay traición. He manejado en eso de los audios que las expectativas son las que nos lastiman, porque la gente es humana, todo eso. El resultado es que sí hay este lado gris, negro, como lo pongan, triste, del desencuentro, del encono, de eso, la desilusión. ¿Qué más te puedo nombrar? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué se hace con eso en la iglesia local? Alguien dijo, dentro de gente de liderazgo, dijo, yo no tengo amigos en la iglesia. Si me va bien, tengo relaciones amistosas. O sea, en paz. O sea, no peleamos. Pero amigos. Y cuando uno se lo pone a pensar y dice, ¿cuántos amigos tengo? Pero amigos, que te pregunten cómo estás, que de veras te interesen, que puedan oír, que no critiquen, que no censuren, que no sermoneen, que te oigan, que se compartan. Pues a lo mejor tu cartera es extensa y qué bueno. Sucede, y lo advierte Eclesiastés, que con los años, las pérdidas, pues también se va perdiendo eso, ¿no? Porque se mueren, se van, ahí las encuentran. Y dentro de la congregación, que uno pueda decir quiénes son mis amigos, pero amigos, pues es afortunado que pueda decir dentro de mi congregación, estos son mis amigos. Y amigos, pero de amistad, ¿no? No de relaciones amistosas, sino de amistad. Entonces, es una idea el decir unidos unos con los otros. Pero también es una posibilidad. En Oakland hay dos iglesias, una muy grande y otra medianona. Chica medianona. La muy grande es de negritos, es afro. La chica medianona es de hispanos, latinos, centroamericanos, mexicanos, de todo. Los negros le dijeron a los hispanos, porque están a 2 cuadras de las iglesias,
3, 4. No porque rentan o rentaban. No renten. Somos lo mismo. Baptist Adam Temple. Somos la misma iglesia. La misma iglesia. No renten. Usen las instalaciones. Si con nosotros no, pongan sus horarios, sus días y los respetamos, pero no renten. No. Nosotros por acá. Bueno. Los negros por acá. Pero, con los negros, más me fui de espaldas. Cuando, después de servicio, los abrazos, los besos, a la hora de la cena del Señor, de comer juntos, unos negros por allá y otros negros por acá. Pero los negros de por aquí, la playera de un color de anime. Y los negros de por acá, la playera de otro color y anime. Estaban así. Entonces el pastor, ya muy anciano, pero su hijo es un buen colaborador, se acerca con este grupo. Y ahí voy yo pues, ¿qué digo? De metiche, ¿no? Bueno, la verdad es que me invitan. Y está con estos, ahí están con estos, y platican, y cómo están, y comemos, y no un taco, pero sí un boca. Ok, ya estuvimos con eso. Ahora, estaban estos ahí por decir, y los otros. Ahora vamos con nosotros. Y vamos. Y luego nos vamos para acá, y me dice el pastor, en las calles son enemigos, en la iglesia son hermanos. Si no pueden ser amigos, por lo menos hermanos. Y por lo menos fuera de la iglesia, no pelear, si no se entiende. Dentro de los negros, y para esto los negros, si le dices negro o nigger, se supone que son hermanos, porque ellos se dicen hermanos. Hermano. Pero traen una hostilidad de circo. Incluso en el servicio de pipa y pan, de la señora, súper arreglados, los hombres increíblemente. Uno iba de trajecito, pues uno se sentía hasta incómodo porque de smoking, de frac, van estos partes. Y decían, hemos sido esclavos no sé cuántas generaciones. Ahora que servimos al Señor, venimos a servirle a Él y de la mejor manera, ¿no? Pero en la calle, creo que sí se los comenté, lo que me advirtieron, pero de volada. Si vas caminando y ves al grupo de negros, porque les gusta hasta armados, ¿no? Si tú los ves y cruzas la calle, es una ofensa, una mentada de mamá. Entonces sí, se atraviesan y a ver cómo te va. Cuando los veas, pasa, saluda si quieres, te sigues, pero pasa entre ellos porque les ofende un trato como criminales, animales, lo que sea. Yo pasé, no pocas, varias veces porque estaba en el hispano, y luego venía con unos negros a lo mismo y tenía que pasar porque no iba a ir en carro 3 cuadras. Y sí me tocaba, y no de las iglesias, pues, de aquí, de Oakland. Oakland es como ciudad de desarrollo de México, o sea, sí tiene lugares muy bonitos, pero pues, Oakland es pesado. Y tenía que pasar, y sí, yo iba recitando luego por dentro, iba con pus, porque imponen. Si en el servicio imponen, cuando empiezan a bailar y se alocan, en la calle, y así que te voltean a ver y todo, y tú pasas con tu mejor sonrisa de inocente y good evening, ya en la tarde, pues la cara de buena gente, para pasar, no sabe qué decir, pero sí se siente, pasa. Entonces, ese bueno es que ya me calla. Entonces, queda con 3 puntos suspensivos. La deserción, el antagonismo, cómo se maneja en una congregación local, con la realidad del ideal y con la autenticidad. Porque si hay modos de manejar, y empiezo, no es ocultar, pero hay modos de manejarlo cristianamente. Bueno,